Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Este video es para hacer una lectura general del apunte que tienen ahí expuesto, el de los números naturales. Nosotros queremos construir el conjunto de los números naturales, ¿sí? Eh, y ante esto, claramente nosotros ya tenemos mucha información y formación sobre los números naturales, ¿sí? Sin embargo, su construcción nunca ha sido estudiada. Si ustedes recuerdan, en Introducción a la Matemática o en materias que le seguían, incluso las más formales como estructuras algebraicas, siempre hemos trabajado con propiedades asociativas, conmutativas, distributivas, eh, asumiendo que esas propiedades se cumplen, pero nunca demostrándolas. Bueno, a esta altura nosotros podemos demostrarlas, ¿sí? Y bueno, hacia eso vamos, justamente. Bueno, de nuevo les digo, esta es una lectura general. La lectura minuciosa de este apunte la tienen que hacer ustedes junto con la bibliografía, ¿sí? Yo voy a dar tal vez un esquema de los teoremas más importantes, no todos. Sin embargo, ustedes con la bibliografía van a poder avanzar, ¿sí? Bueno, entonces fíjense en que al principio hay una pequeña introducción histórica que a mí me encanta, por eso es que la puse ahí. Y el objetivo de esta introducción histórica no es solo contar la anécdota, sino introducir la idea de que cómo en la historia matemática ha sido importante la introducción de los sistemas axiomáticos para darle formalidad a la teoría. ¿Sí? Eso ha pasado acá justamente. Y nosotros podemos afirmar que la construcción que da lugar a los números naturales, esa teoría que da lugar a los números naturales, que es la teoría N, es una teoría de primer orden. Podemos afirmar eso. Sin embargo, no los vamos a construir siguiendo el Margaris, sino lo vamos a construir siguiendo las dos bibliografías que están citadas, el Solomon Pfefferman y el Frank Ayres, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense en acá, empezamos con los postulados de Peano. Fíjense, por un sistema de Peano entendemos un sistema que es una terna P, SC y 1, donde SC es una función de P en P, a la que llamaremos función sucesor, y 1 pertenece a P, tal que, y acá vienen tres condiciones. Para todo X perteneciente a P, el SC de X es distinto de 1. Para todo X que pertenece a C, si el SC de X es igual al SC de Y, entonces X es igual a Y. Y la tercera, si A está contenido en P y el 1 está en A, y A tiene la propiedad que si para cada X que está en A, entonces el sucesor de X también está en A, entonces podemos afirmar que A es igual a P. Acá hay que entender en el axioma 3 tenemos que entender que este sí indica que todo esto, todo lo que está acá, ay Dios santo, lo estoy, ¿cómo se dice? Arruinando en vez de arreglando. Que todo esto que tenemos acá, a ver si lo puedo hacer mejor ahora, todo esto que está acá, bueno, no va a mejorar mucho, es el antecedente de la implicación y lo que continúa es el consecuente, ¿sí? Entonces el antecedente está formado por dos condiciones, fíjense, por eso acá hay un i, perdón, por tres. Primero, que A tiene que ser un subconjunto de P, la segunda, que el 1 pertenezca a A, y la tercera es de nuevo una implicación, ¿sí? Entonces, si se cumplen esas tres condiciones, uno puede afirmar que A coincide con el conjunto P. Ahora, cada una de las condiciones de la definición se llaman axiomas de Peano, ¿sí?
Entonces cada vez que uno haga referencia a los axiomas de Peano, vamos a hacer referencia a esos tres axiomas. Y particularmente la condición 3, que es la que acabo de señalar, es conocida como el axioma inductivo. Bueno, y acá ven algo importantísimo, es eso. En todos los conjuntos, en todas las teorías de primer orden que tratan de construir a la teoría de los números naturales, en todas ellas la inducción aparece como axioma, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros el principio de inducción matemática lo usamos desde el momento cero prácticamente en nuestra carrera, porque nos los enseñan en Introducción a la Matemática. Bueno, a esta altura nos venimos a enterar de que ese principio no es un teorema, no es demostrable, sino que es un axioma dentro de la teoría de primer orden que pretende construir el conjunto de los naturales. Bien, es un axioma inductivo y bueno, se lo trabaja así como indica el axioma 3. En la existencia de al menos un sistema de Peano no puede deducirse de los principios de la teoría de conjuntos. Entonces uno tiene que asumir como hipótesis inicial tal existencia. O sea, yo no sé que nosotros tengamos un sistema que satisfaga esos tres axiomas, no lo sabemos. Entonces tenemos que asumir que existe al menos un sistema de Peano, y eso es lo que dice el primer axioma, este axioma que está acá separadito, ¿sí? No forma parte de los axiomas de Peano, sino forma parte del axioma de la construcción. No sé, de lo que está escrito uno no puede deducir que exista al menos un sistema de Peano, entonces tengo que suponerlo y lo supongo como un axioma. Bueno, acá algunas cosas que les quería decir es, a ver, ¿qué me estoy olvidando? Denme un ratito que me acuerde. Creo que está todo. Sí, creo que está todo. Entonces viene el primer teorema. En este teorema, bueno, fíjense en que está ahí la demostración, de todas formas la vamos a hacer entre todos, ¿sí? Vamos a la diapositiva. Ese teoremita es el que está acá al costado. Fíjense en que acá tenemos el mini resumen, ¿sí? Que es lo que vamos a necesitar para demostrar el teorema. Tenemos lo que es el sistema de Peano, la existencia de al menos un sistema de Peano. Entonces, el teorema nos dice, sea P es C1 un sistema de Peano. Luego, para todo X perteneciente a P, o bien X es igual a 1 o existe un I en P tal que X es el sucesor de Y. Más aún, en el último caso, el I es el único. Entonces, muy bien, para demostrarlo nosotros vamos a plantear, estoy pensando, a ver cómo era. Nosotros vamos a usar el axioma inductivo, o sea, vamos a usar el axioma 3. Entonces tenemos que proponer un conjunto A. Para la demo de este teorema proponemos el conjunto A igual a los X que están en el sistema de Peano, tales que X es igual a 1 o X es igual al sucesor de Y para algún I en P. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, esas tres condiciones que estaban marcadas, ¿se acuerdan? Primero, que A está contenido en P. Entonces, fíjense, los elementos que viven en A son elementos de P. Entonces uno dice aquí claramente que A está contenido en P. Eso por un lado. Por otro lado, uno quiere ver que el 1 está en A.
Entonces dice, además, el 1 pertenece a por definición de A. Fíjense, en A están los elementos, en P, los elementos de P tales que es 1 o es el sucesor de alguno. Muy bien, el X igual a 1 pertenece a porque, bueno, cumple esa condición. Entonces, ahora tenemos que ver la tercera condición. Tengo que suponer que X está en A, entonces demostrar que el sucesor de X también está en A. Supongamos que X pertenece a A y demostremos que el sucesor de X también pertenece a A. El conjunto A. Muy bien, el sucesor de X, si yo quiero demostrar que pertenece al conjunto A, el sucesor de X tiene que cumplir la condición, la o las condiciones para estar en el conjunto A. En este caso, yo debiera preguntarme, ¿puede ser que el sucesor de X satisfaga la condición de ser igual a 1? ¿O puede ser que el sucesor de X satisfaga la segunda condición? Entonces uno dice, por un lado, sucesor de X no satisface la primera condición. Pues el sucesor de X es distinto de 1 por el axioma de Peano 1. Por el axioma 1 de Peano. O sea, no satisface la primera condición. Entonces tengo que ver si satisface la segunda. Ahora, para la segunda condición, uno se pregunta, ¿existe un I? ¿Existe I perteneciente a P tal que el sucesor de X sea igual al sucesor de Y? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, la respuesta es sí existe. Fíjense, ¿cuál es el I que existe trivialmente? Muy bien, el I que existe es el I igual a X. Claro, sí existe. I igual a X. A ver cómo lo escribo. Sí existe. Perdón, vamos a escribirlo mejor. La respuesta es sí, pero lo escribimos mejor. Proponemos, para justificar esta existencia, proponemos el I igual a X. Ahora, ¿puedo proponerlo? Proponemos I igual a X. Bien, ¿puedo proponerlo? Sí. Fíjense en que el I es el que yo quiero que exista y el X yo lo tengo en la mano, ¿sí? El X no es variable para mí, el X está en mi mano. Fíjense, supongamos que X pertenezca a A. Entonces, como a X lo tengo en la mano, puedo proponer que Y es igual a X. Entonces, luego, el SC de Y, bueno, va a ser igual al SC de X. Y ustedes saben que la igualdad es simétrica, entonces es lo mismo que decir el SC de X es igual al SC de Y. Por lo tanto, el SC de X satisface la segunda condición, perdón. Sí, la segunda condición. Y por lo tanto,
axioma 3, el axioma 3 de Peano, podemos concluir que el conjunto A es igual al conjunto P. Muy bien, esa sería la demostración, chicos. Está más o menos de la misma forma escrita en el apunte. Estoy pensando en que si les quería decir algo yo, que me había olvidado de decirles antes cuando he presentado el sistema de Peano, los axiomas de Peano. Nosotros tenemos que asumir de alguna forma el cálculo de predicados que hemos construido, ¿sí? Y siempre conservar el espíritu reflexivo respecto de aquello que tanto nos ha costado construir. Si ustedes recuerdan, yo les voy a... Esto es, lo digo porque es una discusión en el final, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la teoría N, que nosotros tenemos en el Margaris, el conjunto de símbolos propios, bueno, que también es P cursiva, pero no es este P, si ustedes recuerdan, era el igual, el prima, el más, el por y el cero, ¿sí? Independientemente de todos estos símbolos, yo quiero hacer referencia al prima, al segundo símbolo. Ese símbolo, si ustedes recuerdan, era el símbolo de operación, el primer símbolo de operación de un lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros aquí? El primer símbolo de operación de un lugar, y en el Margaris nos decía, a este símbolo de operación lo vamos a llamar sucesor. O sea que este símbolo de operación viene jugando en esta construcción el lugar de esta función SC, ¿sí? Este símbolo de operación, el prima. Pero entonces, de acuerdo a eso, ¿sí? Pensemos ahora por un momento, nos pongamos en la piel del Margaris y pensemos un momento a la función SC como un símbolo de operación. ¿Qué estaríamos afirmando acá, en esta línea? Y les pregunto porque eso está muy fresco, pero además, de nuevo les digo, esta es pregunta de final. Entonces uno dice, bueno, y x son variables, entonces uno dice, si y es igual a x, flechita, entonces en vez de ese CDI voy a poner y' igual a x'. Me acuerdo, creo que alguna vez hemos tenido ya esta discusión. Bueno, pero el y', esta línea también se puede leer así. Si y es igual a x, entonces el símbolo de operación prima aplicado ahí, el símbolo de operación sucesor aplicado ahí, será igual al símbolo de operación sucesor aplicado a x, ¿sí? Y nosotros a esta línea la podemos justificar rápidamente con toda la construcción que hemos hecho de teoría del primer orden y del cálculo de predicados, particularmente del cálculo de predicados con igualdad. Si ustedes recuerden, esto es un teorema de igualdad. Si R es igual a S, entonces T de R va a ser igual a T de S. Muy bien. Ese teorema de igualdad que nosotros tenemos acá es el que justifica esta línea. Exactamente ese teorema de igualdad. Bueno, yo espero haber sido clara en esto. Como les digo, se discute fuertemente en instancias superiores, entonces ustedes traten de estar atentos. O sea, la reflexión final sería, valga la redundancia, tratar de ser reflexivos en todo momento, ¿sí? No es que... y tratar de combinar las ideas que ya hemos construido, hilar las ideas que ya hemos construido. No es que lógica ha quedado en el pasado y no la vamos a usar más. No, ciertamente, y nosotros les vamos preguntando a ustedes cómo aquello nos sirve para esto. Por ejemplo, esto que acabo yo de remarcar. Bueno, volvamos a la punta. Bueno, hay referencia histórica, pero después dice
Inducción matemática, eso yo lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Y viene la aritmética de los números naturales. Esto que dice acá de definiciones recursivas también voy a dejar para que ustedes lo lean. Sí les voy a aclarar que la definición de suma y de productos son definiciones recursivas. O sea, estaría bueno que lean esto y que traten de entenderlo, ¿sí? Yo voy a ir directamente a las definiciones. Fíjense, la suma en PDA, a la que denotaremos por x más y, se define por: la primera condición es que tiene que ser una operación binaria y cerrada en P. La segunda condición es que para todo x en P, x más 1 es el sucesor de x, ¿sí? Esto es una definición. Y la tercera condición de la definición es que para todo x en P, x más el sucesor de y es el sucesor de x más y, ¿sí? Muy bien, yo acá quiero enfatizar la siguiente idea. Uno cuando quiere sumar, a esta altura, me pregunto, bueno, a x, ¿con quién lo quiero sumar? Muy bien, si lo quiero sumar con 1, sé cómo sumarlo. Me lo dice la segunda condición. Pero si no lo sumo con 1, quiere decir que aquello con lo que lo estoy sumando a x, si no es 1, por lo que acabamos de demostrar, tiene que ser el sucesor de alguno, ¿sí? Eso es lo que quiero remarcar. Y bueno, eso tiene que ver con eso que yo les decía de la asociación, de las definiciones recursivas. Acá lo que quiero sumarle a x tiene dos posibilidades: ser 1, y si es 1, aplico la segunda condición, y si no es 1, entonces es el sucesor de alguno, ¿sí? Por lo que nosotros, por el teorema que acabamos de demostrar, ¿es 1 o es el sucesor de alguno? Entonces, si no es 1, es el sucesor de alguno. Perfecto. Pero ¿cómo hago para sumar x con el sucesor de alguno? Muy bien, es el sucesor de x más y. Ah, bueno, pero ¿y acá qué hago? Bien, acá adentro fíjense que de nuevo tengo que sumar x más y. Si y es 1, ya está. Pero si y no es 1, va a ser el x más el sucesor de alguno. Y de nuevo voy a tener que aplicar el 3y. En ese sentido, la definición es recursiva. Esta suma se va a seguir abriendo hasta que aquel que sea sumado sea el 1, ¿sí? Fíjense, entonces uno acá se preguntaría, ¿el i es 1? Listo, para la suma. Si el i no es 1, entonces el i será, por ejemplo, el sucesor de z, y acá tendría x más el sucesor de z, y tendría que seguir sumando. Muy bien. Entonces, para todo, bueno, seguimos con las propiedades. Fíjense en que las propiedades que uno puede demostrar con la definición de suma y los postulados de Peano son la asociativa, la conmutativa y la cancelativa. Las demostraciones de estas propiedades forman parte de la guía de trabajos prácticos, o sea, esto ustedes lo van a encontrar en la guía para resolver. Pero bueno, de acá yo quiero remarcar esta idea. Fíjense, a nosotros nos enseñaron a justificar la ley cancelativa. Esto también acá entre paréntesis. ¿Cómo nos enseñaron a justificar la ley cancelativa? Bueno, supongamos, esto ya es lo que voy a escribir ahora es a la altura de introducción a la matemática, ¿no? Supongamos que yo tengo que x más 3 es igual a y más 3. Ah, bueno, nos decían a nosotros, usted sume en ambos miembros el opuesto aditivo de 3. Muy bien, x más 3 más menos 3 es igual a y más 3 más menos 3. Sume. Entonces, el menos 3 es el opuesto aditivo de 3, o sea que acá les va a dar 0, y por lo tanto les va a quedar x más 0 igual a y más 0, y el 0 es neutro, entonces nos quedaba x igual a y. De nuevo, yo quiero enfatizar que esta idea es la idea de introducción a la matemática, ¿sí? No es algo que nosotros podamos hacer ahora. Pero fíjense, para justificar la propiedad cancelativa,
nosotros teníamos que pasar por el inverso aditivo y teníamos que pasar por el neutro aditivo. Lo voy a decir de nuevo. Para justificar la propiedad cancelativa de números naturales, porque básicamente acá estoy cancelando el 3, tenemos que pasar por el inverso aditivo y por el neutro aditivo. Y recién concluíamos que x es igual a y. Bueno, esa idea que hemos arrastrado desde introducción a la matemática no es una idea errónea, ¿no? De hecho, se satisface en los enteros y de los enteros para adelante. Pero ciertamente también se satisface en el sistema de Peano. Es decir, no necesito el inverso aditivo ni el neutro aditivo, no los necesito para poder cancelar los números naturales. Eso es lo que quiero enfatizar. Y eso se puede demostrar. Es más, ustedes lo van a hacer cuando justifiquen justamente la ley cancelativa. ¿Cómo se hace en cada una de esas propiedades? Se justifican proponiendo un conjunto A conveniente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, fíjense en que aquí tenemos que para todo x, para todo y es distinto de x más y. Y bueno, y después tenemos una ley de tricotomía para más. Sí, nos dice, para todo x y perteneciente a P, uno de los tres casos se cumple. Que x es igual a y, que x es igual a y más u para algún u, o bien que y es igual a x para x más b para algún b. Los casos son excluyentes y los números u y b de los casos 2i y 3i respectivamente son únicos. Muy bien. Antes de avanzar, vamos, lo que quiero decir es lo siguiente. El teorema 3.3 es importantísimo, es muy importante, ¿sí? Entonces, fíjense en que ese teorema está en detalle demostrado. De todas formas, nosotros vamos a hacer un esquema de esta demostración, no en detalle, porque de nuevo les digo, está demostrado en detalle aquí, pero sí algunas ideas de lo que se ha ido haciendo. Pero antes de avanzar, también yo quisiera que por lo menos propongamos acá un conjunto A, ¿sí? Para el teorema 3.2. Bien, este es el teorema 3.2 y este es el 3.3, el de la ley de tricotomía. Muy bien, para el teorema 3.2 nosotros debiéramos dar un conjunto A. Y acá es donde uno empieza así, miren. Idea de demostración. No, ustedes la tienen que formalizar. Creo que estoy escribiendo mal porque está muy finita la punta del lápiz. A ver, ahora vamos a ver. Sí, ahí me siento más cómoda. De demostración. Genial, idea de demostración. Entonces uno dice, proponemos el conjunto A, control Z, control Z, control Z, control Z. Entonces acá fíjense en que este teorema abarca dos variables y las dos variables tienen cuantificador universal. Entonces uno va a definir el conjunto A de acuerdo a los postulados de Peano para una de esas variables, para X o para Y, pero no para las dos. Fíjense, el conjunto A tiene que ser un subconjunto de P. No pueden vivir pares ordenados en A, ni mucho menos, ¿sí? Entonces uno al A lo define para una de las dos variables. Entonces proponemos A, lo voy a escribir aquí y a continuación voy a decir lo siguiente. Voy a proponer para la variable X y si no funciona uno borra sin ningún problema y cambia. Son los X pertenecientes a P tales que Y es distinto de X más Y. Perfecto, así. Pero si uno propone así el conjunto A y no dice nada respecto de la variable Y, entonces el A estaría mal definido, porque cualquier lector
ingenuo diría, bueno, yo no sé quién es ese I. Ingenuo en el sentido de que no sepa de qué estamos charlando, ¿sí? Un lector ingenuo, ustedes siempre tienen que pensar en una computadora. Una computadora bien programada hace todo lo que nosotros le digamos. Entonces, si nosotros le hemos puesto el sistema de Peano a la computadora y le hemos puesto la definición de suma, cuando nosotros le demos el conjunto A, la computadora bien programada debería saber cómo proceder. Pero acá se detendría, no sabría cómo proceder porque no sabe quién es ese I. Entonces uno dice así, sea I un elemento de P. Definimos, definimos el conjunto A de esta forma. Entonces acá ya está bien definido el conjunto A. Fíjense, en este conjunto A depende del I que nosotros nos tomemos acá previamente. El I es un parámetro para el conjunto A, eso quiero decir. Cambia el valor de I y tenemos otro conjunto A. ¿Sí? Esto ustedes lo van a ver con mucha frecuencia y tiene que quedar claro. El A depende del I que nosotros nos tomemos. Fíjense, el I, al tener la palabra sea adelante, el I tiene un cuantificador universal. Pero luego de darle al I, nosotros definimos el conjunto A. Entonces, el conjunto A depende del I que nos estamos tomando. Lo tomo arbitrario, lo fijo y para ese I tengo un conjunto A. Cambia el valor de I y tengo otro conjunto A. ¿Sí? Si esa idea está clara, después lo que sigue, podemos equivocarnos o no, pero nos va a salir. Tal vez este A no sea conveniente y tal vez el conjunto A, la inducción, deba aplicarse sobre la variable I. Y en ese caso, vamos a poner acá sea X perteneciente a P. Pero uno se da cuenta de eso cuando empieza a resolver, no antes. ¿Sí? Entonces nos preguntamos. A ver, déjenme un ratito que piense antes de decir macana. Bien, ¿ven? Perdónenme porque yo ya lo he pensado en este minutito. Lo que vamos a hacer es borrar justamente y voy a decir que la inducción la voy a aplicar sobre la variable I para no hacer larga la cuenta. O sea, X perteneciente a P, la inducción va a ser dada para la variable I. La discusión es la misma, ¿no? Exactamente la misma. Cambia la definición del conjunto A porque, bueno, ahora el A depende del X y el I es variable. Entonces, el I elemento de A, para esta variable I elemento de A, es que tengo que verificar las condiciones del axioma 3. Que el I igual a 1 pertenece a A y cada vez que el I está en A, el sucesor de I también está en A, ¿sí? Entonces nos preguntamos, I igual a 1, perdón, A es subconjunto de P por definición de A. Eso está bien porque en A viven elementos de P. La segunda condición, el 1 pertenece a A, pues para que el 1 esté en A, el I igual a 1 tiene que satisfacer esta condición. Fíjense, el 1 es distinto, el 1 es distinto de X más 1. ¿Cómo podríamos nosotros justificar eso? ¿Cómo puedo yo justificar que el 1 es distinto de X más 1? Para todo X, cualquiera sea el X en P. Muy bien, entonces uno justifica esta afirmación usando la definición de suma, ¿sí? A priori yo no sé que estos dos sean distintos, no lo sé, chicos. A ver, de nuevo nosotros tenemos que ponernos en la idea de que estamos construyendo los conjuntos numéricos. O sea, las propiedades de suma que nosotros conocíamos, no las propiedades de suma, porque de hecho las propiedades conmutativas, asociativas y distributivas ya están justificadas antes de este teorema. Conmutativa, asociativa y cancelativa.
Pero lo que yo quiero decir es que nada es obvio. Eso quiero decir, nada es obvio. No, lo que yo conozco de los números naturales y de la suma de los números naturales, ahora la estoy construyendo. O sea, no puedo decir, bueno, uno es distinto de x más uno y eso es obvio. Eso no lo puedo decir. Tengo que poder afirmar ese hecho, justificar ese hecho, y tiene que estar justificado en la definición de suma y tal vez en algún axioma, ¿sí? Entonces, uno es distinto de x más 1, pues, de nuevo voy a poner aquí pues, no sé dónde, aquí pues, el x más 1 es, según la definición de suma, el sucesor de x. El 1 es distinto del sucesor de x. Pues x más 1 es el sucesor de x. Control Z. Entonces ya sé cómo escribirlo. Tiene que quedar mejor escrito. Pues el x más 1 es el sucesor de x por definición de suma. Y el sucesor de x es distinto de 1. Si ustedes recuerdan los axiomas de Peano, el sucesor de x es distinto de 1 cualquiera sea el x. Y eso lo justifica el axioma 1 de Peano. Por axioma 1. Listo, entonces el 1 es distinto de x más 1. Espero que se haya entendido esta idea. A esta altura, de nuevo lo voy a decir, a esta altura, nuestra intuición respecto de la suma tiene que estar descartada. Todo lo que nosotros afirmemos tiene que desprenderse de los teoremas previos o de las definiciones de suma o de los axiomas de Peano, ¿sí? Eso quiero que nos quede claro, chicos. Entonces, ahora está bien justificado. Entonces, el 1 pertenece a. Perfecto. Ya tengo esta condición, Ahora deberá justificar que si el I está en A, entonces el SC de I también está en A. Supongamos y demostremos el SC de I está en A. Muy bien. Entonces, ¿yo qué quiero demostrar? Si quiero demostrar que el SC de I está en A, es decir, quiero demostrar que el SC de I es distinto de X más el SC de I. Eso es lo que hay que demostrar. Suponiendo que el I está en A. Entonces, a ver, yo ahora estoy pensando. Como el I está en A, yo sé que el I es distinto de X más Y, cualquiera sea el X en P. Estoy pensando. A ver, y el axioma. Bien. Bien, entonces sí. Supongamos por el absurdo que esta igualdad se cumple. Que, y la voy a escribir, bueno, así como está.
que SC de I es igual a X más SC de I. Bueno, esto fíjense en que es lo mismo que SC de I igual, y en este miembro lo que podemos hacer es aplicar la definición, el inciso 3i de la definición de suma. El X más SC de I es SC de X más I. SC de X más I. Entonces, ahora a continuación, fíjense, el axioma 3 de Peano nos dice si los sucesores son iguales, entonces los números son iguales. El axioma 2, este de aquí. Entonces uno diría, si los sucesores son iguales, luego los números son iguales. I es igual a X más I. Y esto es un absurdo, pues contradice la hipótesis de que I está en A. Vamos a correr esto. Coma, absurdo. De I perteneciente a, porque si el I está en A, I es distinto de X más I, y estamos llegando a que I es igual a X más I. Muy bien, fíjense en que al final era una idea de demostración, pero hay algo en lo que yo siempre fallo y es en que me emociono mucho. No hay forma, de eso no me puedo librar, de la emoción de pensar la demo. ¿Qué va a hacer, chicos? Les pido perdón. Muy bien, acá está la demo. Entonces esta demo la vamos a ver directamente de la punta. Yo iba a marcar acá algunos puntos destacados, pero no vamos directamente a la punta y los marcos ahí. A ver, muy bien, aquí sería. Entonces la ley de tricotomía para más. Para todo X y en P, uno de los siguientes tres casos se cumple. X es igual a I, X es igual a I más U para algún U en P, y es igual a X más B para algún B en P. Más aún, los casos son excluyentes. Además, los números U y B de los casos 2i y 3i respectivamente son únicos. Entonces, es una demostración de existencia y unicidad, si ustedes lo leen detenidamente. Entonces, la primera parte de la demostración de existencia es la que está demostrada acá. Fíjense, probaremos primero que al menos una de las tres condiciones se cumplen, y lo haremos usando el axioma inductivo. Entonces fíjense en cómo se define el conjunto A. Sea I perteneciente a P. Claro, porque la proposición, el teorema habla sobre las variables X e Y, pero el conjunto A siempre se define sobre una de esas. Entonces nosotros tenemos que nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la variable sobre la cual voy a aplicar inducción y cuál es la variable que va a quedar afuera y de la cual va a depender el conjunto A. Acá fíjense, digo, sea I perteneciente a P y sea A los elementos de P tales que satisface la condición 1 o satisface la condición 2 o satisface la condición 3. Fíjense en que la inducción se va a aplicar sobre X. Pero de nuevo, lo mismo que dije en el conjunto anterior. Si estamos dejando I fuera del conjunto A, y estoy aclarando, sea I perteneciente a P y sea A tal que, fíjense, adentro del A también aparece la variable I, lo que estamos diciendo es que este conjunto A depende de I. Sí, eso estoy diciendo y lo enfatizo. Cambia el I y cambia el conjunto A. ¿Sí? El I es arbitrario, pero una vez que lo tomo lo fijo y con ese valor fijo de I defino este conjunto A. Bien, quiero cambiar el valor de I, lo cambio sin ningún problema, pero cuando cambia el I cambia el conjunto A. ¿Sí? Muy bien. Bueno, las ideas son las mismas, ¿no? Hay que ver que el A está contenido en P y ustedes tienen que decir que eso se cumple por definición de A. Hay que verificar que el 1 pertenece a A y para eso hay dos posibilidades. Fíjense en acá, dos posibilidades.
La primera es que si ese i que me he tomado acá al principio es igual a 1, si el i que me he tomado al principio es igual a 1, entonces como la primera condición es x igual a y, el x igual a 1 está en a y se satisface la primera condición. Ahora, si el i que me he tomado al principio no es 1, si el i tomado al principio no es 1, entonces por el teorema demostrado anteriormente, el i es el sucesor de alguno. Existe un b tal que el i es el sucesor de b. Luego, por definición de suma y propiedad conmutativa, si el i es el sucesor de b, i es el b más 1, i va a ser igual a 1 más b, y así. Si x es igual a 1, se satisface la tercera propiedad. Fíjense, i es igual a x más b. Pero acá yo estoy llegando a que i es igual a 1 más b. Entonces, el x igual a 1, si el i es distinto de 1, el x igual a 1 satisface la tercera propiedad. Y por lo tanto, el x igual a 1 está en a. ¿Sí? Bueno, de nuevo les digo, este razonamiento no es sencillo, porque de nuevo, cambia el valor de a, depende del i que nosotros estemos tomando. Muy bien. Y la otra condición de inducción del axioma 3 inductivo es que hay que suponer que x está en a y demostrar que el sucesor de x está en a. Y bueno, dado que en x está en a, satisface una de las tres condiciones, ¿ven? Y va pasando por esas tres condiciones. Miremos una de ellas, no las tres, porque las tres están resueltas. Miremos, por ejemplo, la segunda. Si x satisface la segunda condición, o sea, si x es igual a i más u para algún u. Bueno, entonces el sucesor de x será el sucesor de i más u. Entonces, por definición de suma, el segundo miembro se puede escribir como i más el sucesor de u. Listo, fíjense, el sucesor de x se puede escribir como el i más el sucesor de alguno. Perdón, el i más algún número. Entonces, el sucesor de x se puede escribir como i más alguno. Por lo tanto, el sucesor de x satisface la segunda condición y por lo tanto está en a. Análogo es con las otras dos condiciones y por lo tanto a es el conjunto P. Fíjense, se satisfacen las tres condiciones y lo último que se concluye es que eso A coincide con el conjunto P de Peano. Sí, hay que verlas acá en detalle. Ahora, la unicidad se demuestra fuertemente por el teorema que hemos justificado anteriormente. Supongamos por el absurdo que se satisfacen las condiciones 2i y 3i. Entonces luego x va a ser igual a x más u. Si se satisface i y 2i. Que se satisfaga i luego x es igual a x más u. Déjenme que piense un ratito. Claro. Fíjense si se satisfacen, ahora sí me doy cuenta. Si se satisfacen i y 2i simultáneamente. Esta y esta. Entonces uno tiene que x es igual a i, pero que x es igual a i más u. Bueno, por el teorema de sustitución de la parte de predicados con igualdad, uno puede decir de estas dos que x es igual a x más u para algún u. O sea que existe un u en P tal que se satisfaga esta igualdad. Absurdo, ¿sí? Nosotros sabemos que para todo x y para todo u esto es distinto. X es distinto de x más u. O sea, esto contradice el teorema anterior, el teorema 2.2, el que acabamos de mostrar. Perdón, creo que es teorema 2. Absurdo contradice el teorema anterior. Muy bien.
entonces voy a borrar simplemente porque eso está escrito abajo y porque al avanzar avanza todo lo que está escrito avanza también. Muy bien. Contradice el teorema 3.2. Si se supone I, 2I, la conclusión es análoga. Y 2i, 3i también es análoga. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que de todo esto, acá lo que queda de tarea para ustedes, acá lo que estamos diciendo es que las condiciones son excluyentes, pero queda como tarea justificar que el U y B de las condiciones 2i y 3i respectivamente son únicos. Eso tienen que demostrar ustedes. No está hecho ni en el apunte ni lo voy a hacer yo ahora, ¿sí? Bueno, voy a pausar un minutito la